Opéranos, háblanos, muéstranos el camino, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Aleluya. El Señor te bendiga mucho. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Recibimos la palabra del Señor. Aleluya. Honramos al Señor. Amén. Glorificamos su nombre. Esta mañana, sí, es una mañana especial, ya que el Señor nos está mostrando caminos. La mayoría de nosotros nos cuesta encontrar caminos con Dios, ¿sí? A causa de que no entendemos qué es lo que Él está haciendo, ni de qué se tratan algunas cosas, ¿sí? Pero sería bueno esta mañana que todos aquí pudiéramos tener una claridad sobre lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor es un Dios que tiene planes y tiene designados los caminos como son. Pero bueno, como humanos que somos, nos olvidamos y pasamos por alto y nos enredamos en cuestiones que son mínimas y para nosotros son las máximas. Así que bueno, esta mañana vamos a hablar en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Todos sabemos que estamos ahí en Marcos 16. Y me gustaría esta mañana, creo que Daniel resumió 2 días del retiro, ¿sí? El miércoles y el viernes, ¿sí? Pero nos falta el martes, el jueves y el sábado. Amén. ¿Alguien quiere explicarnos así, aunque sea el título de lo que se habló el martes, el jueves y el sábado? O sea, el sábado fue ayer. Amén. ¿Alguien se atreve? Aunque sea un día. El martes yo me acuerdo, ¿no? A ver. El jueves. El sábado. ¿No? Amén. Aleluya. O sea, a ver, ¿funciona? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? A ver, ¿usted quieren que lo llame? ¿Llamo a alguno así, de que estuvo? ¿Usted estuvo el jueves? ¿Sí? ¿Cuándo estuvo? ¿El martes? Tampoco el martes. ¿El sábado? El sábado estuvo. Venga para acá. Muy bien. Alguna idea tiene, y si no, el Señor te ayudará. Amén. ¿Qué hablaba el sábado? Bueno, lo que se habló ayer sábado fue sobre la oración que hizo Ana, porque habían 2 mujeres, ¿no? Una mujer que sí podía tener hijos y Ana que no podía concebir, entonces Ana estaba amargada y le pedía al Señor, o sea, fue al cerro donde oraba, ¿no? Él ya estaba muy amargada y le pedía al Señor que por favor pueda quedar embarazada, ¿no? Y que ella le iba a entregar su hijo al Señor, a Jehová. Y bueno, fue lo que sucedió y fue realmente ahí donde, bueno, Ana creyó que después de hacer esa oración ella salió sin amargura y salió contenta, ¿no? Creyendo ya en lo que el Señor iba a hacer. ¿Bien usted? Muy bien, a ver, el martes, Ana, el martes, venga para acá. Ustedes no se preocupen, si no se acuerdan nada, acá el Señor los va a bendecir. Bueno, amén, el Señor dijo, ¿no? Así dijo, ¿no? Si cuando estén delante, el Señor le va a dar la palabra, ¿sí? Amén, el martes de esta semana, ¿sí? No,
disculpen. Bueno, puedo decir lo que a mí me tocó fue ver cómo el paralítico estaba ahí hace tantos años esperando un milagro del Señor, ¿no? Alguien que lo acercara al estanque para recibir el milagro que tanto esperaba. Y estuvo muchos años mirando eso. Y bueno, se encontró con que había un hombre que se había acercado para hablarle y era Jesús, ¿no? Jesucristo, y era él el que tenía el poder para sanarlo, ¿no? Y con una palabra de levantarse, el Señor lo sanó y se levantó, ¿no? Y bueno, en conclusión lo que se quería decir era esto de cómo nosotros también esperábamos esa gota o ese mover cada tanto tiempo, ¿no? Pero había un desafío más grande que era mirar a Jesucristo, que lo llenaba todo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Bueno, me queda el jueves. ¿Quién vino el jueves? Levante la mano. ¿Quién vino el jueves? Es los que están acá. Acá. Bueno, usted, David, venga para acá. Si no se acuerda, el Señor te ayudará. Amén. Porque así dice la Biblia, ¿no? Que el Señor te ayude, ¿no? Bueno, el jueves creo que predicó Diego y leyó unos salmos acerca del perdón. Y decía, bienaventurado el que el Señor no le tiene en cuenta los pecados, decía usted. Entonces hablaba de la confesión y del perdón y de que uno es verdaderamente feliz y pleno por el perdón del Señor, ¿viste? Que, o sea, a pesar de las iniquidades, no me acuerdo si decía iniquidades o qué palabra usaba, pero esa persona de la que describe el Salmo no era una persona buena, digamos, pero después de que el Señor le perdonó, todo lo que describe de la persona era de una persona justa. Muy bien. Aleluya, ¿vieron? A todos el Señor los ayudó. Amén. Así que podemos seguir en esta idea, ¿no? Clara, de que el Señor te ayuda. Amén. ¿Es así o no? ¿Pueden decir amén? Un poquito más fuerte. Amén. Se establece el sistema. Amén. El Señor te va a ayudar. Muy bien. Esta mañana, entonces, tenemos varias ideas, ¿no? La primera idea que hablamos el martes, entonces, fue sobre la idea de que nosotros a veces esperamos la misericordia de Dios de vez en cuando, ¿sí? Pero Cristo es la fuente de la misericordia, ¿sí? Incluso más, el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia o la misericordia, la gracia vino por medio de Jesucristo. O sea que en Cristo siempre hay fuente de recursos inmediatos, ¿sí? El miércoles hablamos sobre las barreras que hay para recibir o para tomar de Cristo, ¿no? ¿Cómo uno pone tantas barreras? El jueves, ¿qué se habló el jueves? ¿Sí? Del perdón, de cómo el perdón es la puerta inicial que abre la sanidad. La puerta inicial que abre la sanidad es el perdón. El viernes, ¿sí?, hablamos sobre el hijo pródigo, ¿sí? ¿Y qué cosa dijo Daniel que estaba sobre el hijo pródigo? ¿Sí? El problema del hermano mayor, ¿sí? Él descubrió que, ¿sí?, muchas veces uno está enojado con Dios porque Dios hace lo que quiere con lo de él, y ese es un enojo profundo, ¿sí? Y el sábado se habló sobre, ¿sí?, Ana. En realidad todo el mensaje tenía que ver con esto, que Dios usa a todas las aflicciones para conducirnos hacia Él, para que le pidamos a Él lo que Él ya tiene preparado en su momento, nos lo dé, nos lo otorgue en su tiempo, en su momento. Cuando nuestro corazón esté lleno de tristeza y de amargura, entonces viene la respuesta de Dios. Bueno, este es nuestro Dios moviendo el mundo entero hacia Él. Muy bien. Hoy, ¿sí?, vamos a hablar sobre esto de los apóstoles, ¿sí? Cómo los apóstoles tenían el peso de la muerte mucho más
que el peso de la resurrección. Y pongan atención, por favor, porque el peso de la muerte, ¿sí?, el apóstol Pablo, que eso lo vamos a ver en otro tiempo, establece que esto es una ley. ¿Sí? El apóstol Pablo dice que hay una ley del pecado y de la muerte. Y hay otra ley que se llama la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Bueno, y vamos a ver hoy por qué es tan importante que nosotros entendamos y que esta mañana nos quitemos de nosotros mismos este peso que nosotros llevamos, ¿sí?, que es pensar que nosotros podemos. ¿Sí? Este pensamiento de que nosotros podemos, y nos enojamos mucho cuando no podemos. ¿Usted no se enoja cuando no puede? ¿Sí? A ver, cuando comete errores. ¿Vamos a sacar esto? Tengo un calor tremendo. Cuando cometemos errores, los errores que cometemos, ¿hacia dónde nos llevan los errores? Hacia la autodestrucción. Bueno, y me gustaría esta mañana, así como estuvimos hablando la semana pasada, ¿por qué es tan importante sanarnos de esto? ¿Sí? Porque la mayoría de nosotros, como dijo Miguel, ¿sí?, venimos de casas, de familias, ¿sí?, destruidas. Y si nosotros venimos de familias destruidas, también vamos a ser hijos destruidos, a menos que corrijamos de fondo los errores. El capítulo 16 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Sí? Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ellos, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén.
Bueno, cuando usted lee el pasaje este, yo espero que usted no tenga esas Biblias que tienen subtítulos. Porque esta mañana, esa Biblia que tiene subtítulo está en el capítulo 16, el primer subtítulo. ¿Qué dice ese primer subtítulo? Muy bien. ¿Y el segundo subtítulo? Jesús se aparece. ¿Y el tercer? Y después el otro. Jesús comisiona. Ahora dígame usted, cuando usted lo mira así, ¿sí? Y hay un final, ¿no? La ascensión. Bueno, cuando usted lo mira así y lo lee así, está todo desconectado. Así que esta mañana vamos a conectarlo todo. Y yo le voy a decir algo para empezar, ¿sí? La primera idea que a mí me surge en medio de todo esto, cuando yo lo leo de corrido, es que Jesús está más loco que nunca. Para que usted me entienda, y lo digo para que usted me entienda, no lo digo por otra razón, simplemente estoy diciendo, Jesús está más loco que nunca. ¿Por qué digo esto? Porque usted no le puede confiar lo mejor a gente que no cree, incrédula de corazón, que no puede, gente que anda lloriqueando por los rincones, que son cobardes a lo máximo, ¿sí? Y las mujeres que se supone que también eran medio valientes, también se llenan de miedo, se llenan de temor, y usted le da a ellos la comisión y les encarga el reino de Dios desarrollado acá en la tierra. Ese es el ambiente. Para que usted se dé cuenta, ¿no es? Sáquese los subtítulos y se va a dar cuenta que ese es el ambiente. El ambiente donde el Señor les habla a los discípulos, ellos tienen un ambiente de derrota total, de fracaso total. ¿Y cómo sé yo eso, pastor? ¿Cómo usted sabe esto? Y bueno, miremos entonces algunas ideas. En Marcos 16, del 1 al 20, ¿sí? Todas las advertencias sobre la muerte de Jesucristo, ellos nunca la pudieron entender. Nunca la pudieron entender. Y cuando resucitó, tampoco. Ese es el ambiente donde ellos están. Gente, por eso el Evangelio, y esto yo quiero que usted lo entienda, es muy complejo entender el Evangelio. La iglesia no entiende el Evangelio, la gente no entiende el Evangelio. Los hermanos predican el Evangelio y no lo entienden, porque creen que el Evangelio es poder de Dios que me capacita a mí para que yo sea un valentón. Pero el Evangelio no te hace valiente. El Evangelio te demuestra que Dios hace aunque eres un cobarde. Ahí los niños entendieron inmediatamente. ¿Sí? Escucharon la palabra cobarde y dijeron, esos somos nosotros. Esos somos nosotros. ¿No? Ya entendieron, los niños entendieron el Evangelio. El Evangelio se trata de gente cobarde con las que Dios hace grandes cosas y después siguen siendo tan cobardes como antes de ser usados. No cambian su esencia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, usted dirá, pero ¿cómo el apóstol Pablo? No, el apóstol Pablo, ¿qué decía el apóstol Pablo? El tesoro está en vasos de barro, no está en vasos especiales, el tesoro está en vasos de barro. Así que si usted esta mañana vino acá pensando y diciendo, yo esta mañana voy a ese lugar porque he fracasado, no sé cómo hacer, no entiendo lo que Dios tiene para mi vida, esta mañana denle un aplauso al Señor y diga, gracias Señor, porque tú me has convidado a esta mañana y voy a entender el Evangelio. Gloria a Dios, voy a entender el Evangelio. Gloria a Dios.
Ellos se durmieron frente al dolor de la muerte. ¿Se acuerdan ustedes? 14:37 de Marcos. Se durmieron. Dice la palabra ahí, dice, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y al volver los halló durmiendo de nuevo. Bueno, no podían resistir, no sabían lo que les pasaba. Ellos no entendían lo que les pasaba. Ellos no entendían, pero lo que les estaba pasando era el peso de la muerte. Nosotros los cristianos vivimos frente al peso de la muerte. Nosotros los cristianos vivimos frente al poder del pecado y frente al peso de la muerte. Y hay veces en que no podemos. Y esto no se trata de fuerza. La palabra y la Biblia lo repite. Lo que pasa es que nosotros nos olvidamos y queremos ser positivos y queremos hacer buenas declaraciones. Y no estoy en contra de que sea tan positivo como pueda y que haga todas las declaraciones que pueda. Pero te quiero decir algo, cuando venga la muerte y el peso de la muerte y el peso del poder del pecado, no vas a poder. Vas a necesitar algo sobrenatural, algo que venga del cielo. Y de eso se trata el Evangelio. No se trata de hombres grandes y fuertes que saben cómo hacerlo o que tienen fuerza. Ellos se durmieron frente al dolor. En el 14:50 lo dejaron solo. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Eso lo hablamos la semana pasada y decíamos que era lo mejor que podía haberle pasado. Lo negaron. Pero no es que lo negaron de costado, lo negaron de frente. Lo negaron varias veces, en especial manera Pedro. Y yo quiero decirle una cosa, por eso esta mañana, el más renegado de acá, tenga cuidado. El más renegado de acá de esta mañana, el más enojado, el más adolorido, el más herido, el que dice que menos puede, tenga cuidado, porque esta mañana los ojos del Señor están sobre tu vida. Lo negaron. Y frente a la cruz no había señal de apóstoles. Y yo quiero decirle esto esta mañana. Frente a la cruz, en el Evangelio de Marcos, no había señal de apóstoles. No habían apóstoles frente a la cruz. Así que cuando los hermanos dicen que quieren ser apóstoles, la primera cosa que usted tiene que pensar es que ellos son muy débiles porque no quieren estar frente a la cruz. ¿Qué ha pasado entonces? Cuando Jesús fue enterrado, recuerden ustedes, cuando Jesús es enterrado, las que vigilan a dónde Jesús lo pusieron fueron las mujeres, no los apóstoles. ¿Sí? Y esto es muy importante para la resurrección, porque Pedro y todos los demás los que se llamaban Boanerges o hijos del trueno, que eran los atrevidos y los valentones, se habían quedado dormidos, lo habían abandonado, ni idea dónde habían enterrado al maestro. Pero las mujeres lo sabían. Como ellas lo sabían, ¿sí?, ellas fueron al otro día a ungir el cuerpo de un muerto. Tampoco las mujeres esperaban que Jesús resucitara. Por eso al otro día fueron con las especies aromáticas. ¿Por qué? Porque ellas querían que el cuerpo de Jesús no se pudriera tan rápido, y las especies aromáticas ahorraban o evitaban la descomposición rápida. Entonces ellas lo que querían era cuidar el cuerpo muerto de Jesús. De eso se trataba. Así que cuando ellas van, dice, a la mañana para ungirle a él, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Otra vez aparece acá la idea básica de que ellas ¿cómo lo hacen? ¿Sí? ¿Cómo mueven la piedra? ¿Quién les va a remover la piedra del sepulcro? De nuevo, imagínense ustedes, mujeres
que van con la mentalidad de ¿qué? De ungir a un muerto. Segundo, no saben quién les va a remover la piedra, ¿sí? O sea, van a hacer algo. Dos cosas en la mente tienen: ungir un cuerpo de un muerto y una piedra que se les interpone en el medio, ¿sí? No saben qué va a pasar, no saben cómo va a ocurrir. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, ¿sí? Ellas ven removida la piedra. Pero quiero que pongan atención, porque en realidad las mujeres tampoco celebran la resurrección. Las mujeres no salen corriendo diciendo: gloria a Dios, aleluya, el Señor ha resucitado, vamos a cantar una canción, ¿no? Vamos a componer algo. No hacen nada. ¿Qué es lo que les pasa a ellas? Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Saben ustedes lo que es espantarse? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se ha espantado alguna vez? Sí, yo me he espantado alguna vez en la vida, ¿no? Y prácticamente uno se espanta y se cae. Hay gente que se espanta, se cae. A otro le sube la presión y algunos se mueren de espanto. ¿Sabían ustedes que alguna gente se ha muerto de espanto? ¿Sí? Porque el espanto es como un terror que te agarra, ¿sí? Y te agarra como un calambre, vamos a decir así, y te caes al piso y te levantás como podés, y asustado así es como uno está. ¿Por qué? Por esa caída. ¿Se acuerdan ustedes de Elí? Ese hombre que cuando le dan la noticia de la muerte de los hijos, él se cae. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, eso es espanto. Cuando a uno le agarra un espanto, es como que te agarra un miedo total. Estas mujeres no estaban esperando que Cristo resucitara. Los discípulos no lo esperaban, porque se habían ido todos, y tampoco ellas lo esperaban, porque se espantaron. Y dice la palabra que el muchacho tuvo que hablarle, les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, Él no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Ellas habían visto el día anterior dónde lo ponían. ¿Se acuerdan ustedes? Miraban ellas dónde lo ponían. Versículo 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraba dónde le ponían, y ahí le ponían. Y ellas vieron y le dijo: vean acá, miren, no está aquí. No está aquí. Y le dice la palabra: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. El Señor había dicho esto antes, les había dicho: yo voy a ir a Galilea, voy a ir allá, ¿sí? Ahora fíjense ustedes, lo curioso de todo esto es la insistencia de Jesús de ir a Galilea. Bueno, ya tenemos 11 cobardes más 11 mujeres incrédulas. Bueno, que el Señor tiene que levantarlos, tiene que juntar, tiene que hacer algo con ellos, y Él, cumpliendo su palabra de resucitar, de ir adelante a Galilea, para allá iba. Y dice la palabra: y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Yo me imagino a estas mujeres huyendo, se tropezaron con una piedra, cayeron, se levantaron y dijeron: vamos más rápido porque esto no sabemos qué ha pasado. Imagínense ustedes, ¿no? Yo siempre he dicho, y ustedes, yo creo que una vez yo les prediqué sobre esto, todos nosotros decimos: la resurrección de los muertos. Yo siempre dije: anda a dormir con uno que estuvo 3 días muerto, ¿no? Usted, yo digo: no sé. Dice: no sé. ¿Usted podría dormir al lado de uno que estuvo muerto? No sé, a mí me resulta difícil. ¿Sí? Claro, porque uno dice: no, porque ay, aleluya, gloria a Dios. Anda con Lázaro y sentate al lado de Lázaro. Sí, Lazarito, ¿no? O sea, no sé cómo lo haría. Estas mujeres vieron a Jesús, que no estaba ahí, había resucitado. Que le decía que salieron corriendo, a los tropezones se fueron.
les había tomado temblor y espanto. Fíjense ustedes, ahora ya temor, temblor y espanto. Temblaban, le temblaba la boca, le temblaba el cuerpo, ¿no? Y corrían así, temblorosas y espantadas. Yo no sé cómo usted, cuando uno se asusta de algo, no sé si alguna vez a usted lo ha perseguido un perro. Bueno, a mí me ha perseguido un perro. Nosotros teníamos una acequia más o menos así como de 1 metro de ancho, ¿sí? No, era un poquito más, creo, 1,50 más o menos, ¿sí? Y nosotros siempre probábamos saltar la acequia y no la podíamos saltar porque siempre nos caíamos al agua, ¿no? Era el desafío. Y me acuerdo que un día, ¿sí?, nos metimos a ese lugar, que no era un lugar nuestro, eran como 40 metros de frente por otros 100 de largos de fondo. Y no nos habíamos dado cuenta, nos metimos al lugar, en el terreno pasamos por unos puentes, ¿sí? Y nos fuimos para allá y de repente aparecieron los perros a perseguirnos. Y esos perros te mordían, no eran perros policiales de ese tiempo. Así que empezamos a correr de espanto. Y de puro espanto, ¿sí?, nos cruzamos la acequia y cruzamos la reja. Después todos nos preguntábamos cómo lo habíamos hecho. La desesperación. Ellas corrían de espanto y de temblor. ¿Corrían por qué? Porque Jesús había resucitado. Así que, hermanos, la iglesia de Jesucristo no está fundada sobre el éxito de los apóstoles, ni sobre las mujeres con éxito. Está fundada sobre gente miedosa, cobarde, que no tiene la capacidad de hacer algo por el Señor, porque no lo puede hacer, ¿sí? No lo puede hacer. Y esta es la primera cosa que el evangelio para usted tiene que ser. Yo no puedo hacer algo por el Señor. ¿Por qué? Porque soy demasiado cobarde. Dice la palabra, se fueron huyendo y con espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fíjense ustedes, le agarró mudez, ¿sí? Llegaron a la casa de ellas, porque tenían una casa, llegaron a su familia y la gente le decía, ¿y cómo le fue con el ungimiento? Y iban para un lado, para otro, y cuéntenos, ¿cómo le fue? ¿No? Y todos querían saber y ellas no podían hablar. Le había agarrado mudez, se habían enmudecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenían miedo, un miedo terrible. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de a quien había echado 7 demonios. O sea, la primera persona que le aparece el Señor es a María Magdalena. Fíjense ustedes. Y ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban como tristes y llorando, desanimados, porque esa es la palabra, no estaban animados. Ellos no tenían esperanza en la resurrección. Ellos estaban desesperanzados, ¿sí? Y María Magdalena, fíjense, qué cosa curiosa. Ahora el Señor, como siempre, utiliza un instrumento que los hombres no tienen muchas ganas de creer, y menos en estas condiciones. ¿En qué condiciones vienen ellos acá? Desesperanzados. Reciben las mejores noticias. Las mejores noticias. La rechazan las mejores noticias. ¿Por qué? Porque están demasiado tristes para creer. Uno de los problemas básicos de la vida es cuando uno está muy triste. Cuando yo estoy muy triste, estoy muy desesperanzado, ni que me regalen $1.000.000 me animan. Nada me anima. ¿Vieron ustedes cuando nada te anima? Bueno, ellos estaban así. Nada me anima. Ni que me regalen, ni que me abran las puertas,
ni que me digan que es posible, ni que me digan que me dan un trabajo súper y que me voy a Estados Unidos y me voy a Europa y me voy a viajar. No importa, cuando estoy demasiado desanimado, nada me anima. Y recuerde lo que le estoy diciendo esta mañana, porque estos son los hombres a los que el Señor los va a tomar. Bueno, y acá aparecen un montón de otras cosas que si las tuviéramos que decir y explicar y aclarar, nos llevaría mucho tiempo. Pero dice la palabra, no lo creyeron. Esa fue la acción de ellos. No lo creyeron. Eso era para los demás. Por eso, esta mañana, usted también le puede pasar lo mismo. Incluso vamos a decir, cuando uno está tan mal en el corazón, uno dice, bueno, eso lo dice el pastor, porque no le queda otra, porque es el pastor. ¿Viste? Cuando la gente empieza con estas cosas, cuando uno está desanimado, y el pastor dice eso porque, bueno, parece que el Señor lo oye, pero vaya uno a saber si lo oye o no lo oye. ¿Sí? Estamos, ¿no? ¿Vieron como ese desánimo donde ya no vemos nada y no importa lo que nos cuenten, no nos interesa? Después dice, se le aparece a dos, en otra forma, a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. O sea, a las mujeres no le creen, a los hombres, a ninguno, ¿sí? Yo creo que si ellos le hubieran dicho, hubiera llegado ahí un revolucionario, un guerrillero, y le hubiera dicho, los voy a matar a todos, gracias por matarnos, aleluya, gloria, así dirían. Es como que ya estaban, ¿no? Entraba alguien y le decía, hoy se van a morir todos y los voy a matar uno por uno, dirían gracias. ¿Por qué? Porque estaban demasiado desanimados, no tenían fuerzas para hacer nada. Y dice la palabra que el Señor entonces se aparece a los 11. Y fíjense, estando ellos sentados a la mesa, bueno, a la mesa, recuerden ustedes que esa mesa representaba ¿qué cosa? La cena final, el cuerpo, la sangre de Jesucristo. Estaban sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y ¿qué le más? Dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Sí? Ahora, a esa gente que se había negado vez tras vez a creer, y acá está el nudo de todo esto, porque esto es algo que usted esta mañana vino por esto. Todos nosotros no somos capaces de hacer lo que estamos haciendo. Todos nosotros no somos capaces de hacer lo que estamos haciendo. Cuando lo digo esto, lo digo con conciencia. ¿Sí? Yo no sé cómo es su historia, pero usted, si usted mira el camino que usted ha hecho y la vida que usted ha llevado, todo lo de usted está destinado al fracaso, a total fracaso. Cuando cantamos esa canción le dice, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Sí? O sea, de eso se trata. Se trata de que Dios nos ha dado a nosotros que no podemos la habilidad de poder, la habilidad de ser capaces. Pero ya, por eso el apóstol Pablo dice, y lo que hago yo, dice, lo que estoy haciendo, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo lo que es de mi carne, todo lo que es natural, tampoco lo puedo hacer. No puedo hacer lo sobrenatural y no puedo hacer lo carnal. ¿Por qué? Porque estoy enfrentándome, nunca olvide esto. ¿A qué cosa me estoy enfrentando? Al poder de la muerte y al poder del pecado. Ninguno de nosotros se puede enfrentar por sí mismo. Necesitamos la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La dureza del corazón de ellos, la incredulidad, esta lucha que el maestro sostuvo con ellos desde el principio. Si ustedes fuimos siguiendo todo Marcos, el problema de ellos siempre fue el mismo, la incredulidad.
la dureza de corazón. Todo el tiempo el Señor luchó con lo mismo, pero esto no hace cambiar la elección. Y recuerde esto, el apóstol Pablo decía, y si no lo hago, la comisión me ha sido entregada. Y si no lo hago, la comisión me ha sido entregada. Lo puedo hacer con alegría o sin alegría, pero la comisión me ha sido entregada. Bueno, este es un problema grave en el corazón de las personas. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, el Señor Jesucristo, nos ha elegido, los ha elegido a ellos. Son 11 en este momento, 11 más esas mujeres que estaban ahí, los ha elegido. Son ellos los que cambiarán el mundo y llevarán el evangelio. ¿Lo van a hacer o lo van a hacer? ¿Me entiende, no? Como decíamos, ayer decía, por eso que es tan importante recordar los mensajes de estos días, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 5 días. Ayer nos decía en la palabra que el Señor había afligido a Ana y utilizaba a Penina. ¿Sí? Todos en la vida tenemos una Penina. El apóstol Pablo decía, tengo un mensajero de Satanás que me abofetea, me da de cachetazos. ¿Sí? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué hace eso? Para que mi debilidad sea evidente. ¿Para qué? Para poder que Dios haga lo que tiene que hacer conmigo. ¿Me siguen lo que les digo? Amén. O sea, es como necesitamos continuamente tener esto en mente. Dios te ha elegido. Dios te ha llamado. Usted dirá, pero pastor, usted no sabe lo que es mi vida. No importa lo que es tu vida. Ya ves lo que son estos desastres. Cobardes, mentirosos, engañadores, maldicientes. Dije, pero pastor, yo digo muchas malas palabras. ¿Y qué tiene que ver? El Señor te ha llamado, el Señor te va a lavar la boca. ¿Me entiende lo que le digo? O sea, no importa lo que usted sea. Usted me puede decir esta mañana, pero pastor, esta mañana vine arrastrándome, ya no creo en el Señor, este es el último culto del que estoy viniendo y no voy a venir nunca más. No importa lo que tengas en tu corazón, el Señor te ha elegido y esa elección es más poderosa que tus decisiones. Ahí estaba Ana, pensando que ella tenía un problema de tener hijos. Es lo que ella pensaba. Y Penina la afligía. Ana nunca tuvo problemas para tener hijos. Después lo demostró porque tuvo 5. ¿Me entiende o no? ¿Me entiende? Entonces ella lo que necesitaba, que era que necesitaba Dios de ella, el corazón. Y Dios necesitaba un hombre. ¿Y de dónde iba a venir ese hombre? De Ana. Así que ¿qué dijo Dios? Vamos, Penina, apura el trámite. Dale, Penina, otro más, otra vez, dale más, un poco más, un poco más. Esa era la idea. Hasta que Ana ya no aguantó más y dijo, no soporto más vivir así, me tengo que morir, esto es lo último, este es el último día que vengo, voy a comer un poco, voy a tomar fuerzas y hoy es el último día que esta se burla de mí. Y en el cielo dijeron, aleluya, ahí viene Samuel. Ahora sí Samuel va a surgir. ¿Por qué? Porque Ana se comprometió y se lo prometió devolver. Entonces en la debilidad, cuando somos más débiles, ¿sí? Cuando somos más débiles, es cuando el Señor hace lo grande. Coloca como base de salvación lo que ellos mismos no han podido hacer. Fíjense ustedes, les dijo, id por todo el mundo. No podían ni salir ni afuera de la casa. Estaban encerrados, llorando, no podían salir afuera de la casa. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sí, yo sé lo que es el mensaje pentecostalizado sobre estos textos. ¿Sí? Yo lo sé, yo lo estoy despentecostalizando. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no es cierto.
no es cierto, no es como nos han dicho. Acá dice, el Señor le dijo, por tanto, le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Así que salgan y hagan la tarea. Pero a mí lo que más me impacta es lo siguiente: el que creyere. Coloca como base de salvación lo que ellos mismos no han podido hacer con él. Ellos no creían que él iba a resucitar. ¿Pero qué dijo? Ustedes vayan, prediquen el Evangelio a toda criatura y el que creyere, porque ellos sabían lo que era no creer. ¿Entienden lo que? Ellos sabían. Así que cuando le decían a los demás, ustedes tienen que creer, ¿qué decían a sí mismos? Y nosotros también tenemos que creer. Ustedes se van a salvar cuando crean y nosotros también nos vamos a salvar cuando creamos. Eso era el mensaje. El mensaje del Señor tiene dos puntas. La espada del Señor tiene dos puntas. Una para mí y otra para el otro. Yo mato al otro y con él muero yo. Yo me acuerdo algunas veces en las prédicas al aire libre. He predicado en muchos lugares al aire libre, en el norte, en el Chaco, en Entre Ríos, ¿sí? Y una de las cosas que pasa en la evangelización es la siguiente: cuando usted predica el evangelio al aire libre y usted invita a la gente y le dice, y ahora oren conmigo y vamos a creer en milagros y vamos a creer que Dios hace las cosas. Y cuando uno le dice a la persona, ahora diga conmigo, Señor, yo creo, ¿sabe lo que le pasa a uno? Es como que uno empieza de nuevo. Por eso lo estoy diciendo. El Señor sabía, vayan y díganle, y tienen que creer. Cuando ellos le dicen a ellos que tienen que creer, ustedes también tienen que creer. ¿Me entiendes? Es doble la espada. Así que cuando yo quiero enterrarle la espada de Dios a alguien, me voy a enterrar yo la espada también. ¿Por qué? Porque tiene dos puntas. Finalmente dice la palabra, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que ellos eran, o son creyentes o son condenados. Lo grande de esto, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense ustedes, ellos estaban llorando, estaban metidos ahí, estaban avergonzados, estaban temerosos, las mujeres estaban espantadas, pero el Señor le dijo, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán, o sea, estamos obligados a creer, por eso no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque ¿qué estamos esperando nosotros para hacer esto? ¿No? Que venga algo, prácticamente nos salga de los pies como una fuerza así, ¿no? Un ruido, lo subamos así y digamos, hermano, ahora sí que me siento poderoso, voy a hacer milagros ahora que soy poderoso. ¿Pero qué dijo el Señor? No, al que cree. El que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Fíjense, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cobardes, así faltaba decir eso nada más el Señor. Cobardes que se escondieron en las cuevas, que querían escaparse. Cobardes, ustedes van a creer y van a hacer grandes cosas. Cobardes, ustedes lo van a hacer, y esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a ocurrir con nosotros, cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque no las sabemos hacer, porque no las podemos hacer. ¿Me siguen lo que les digo, no? Pero creer, esta mañana, ¿de qué se trata? De creer. Y a medida que predicas el Evangelio, ¿cuándo yo creo más? Cuando predico. ¿Entienden, no? Cuando yo predico, ¿qué me pasa? Creo más. Cuando usted empieza a predicarle a otro, usted empieza a creer más. ¿Por qué? Porque la espada es para él y es para mí. Entonces, hermanos, esto se trata de algo sencillo. ¿Qué es? Un desafío
no de fuerza, bueno, sino es un desafío de hacer lo que hay que hacer. Es muy sencillo esto. Es muy sencillo. Tiene que ver con esto de hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Salir. ¿Y qué hay que hacer? Predicar el Evangelio. ¿Sí? Amén. El domingo pasado les conté que iba a ir a la iglesia de Eduardo y de Andrea. Y ahí estuvimos con Eduardo y Andrea y con los hermanos ahí. Oramos con ellos. El domingo pasado estuve en Tucumán, el viernes, el sábado, el domingo. El lunes fuimos a Santiago, volvimos y predica el Evangelio, y predica el Evangelio. ¿Y qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? ¿Cree más? ¿Usted menos predica? Cree menos. ¿Por qué? Porque dijo, usted tiene que ir y predicar el Evangelio. ¿Me siguen lo que le digo, no? Amén. Usted tiene que ir y predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar cosas extraordinarias, pero esos no son los mismos cobardes que están llorando, que están diciendo que no pueden. ¿Cuántos de nosotros esta mañana vinimos acá diciendo que no podemos? Por dentro, ¿no? Si no quiere manifestarlo, no lo manifieste. Pero usted sabe cuánto tiempo, algunos de ustedes dicen, ¿cuánto tiempo voy a estar acá sentado y cuándo me van a dar un lugarcito para hacer algo? ¿Sí? ¿Usted cree que el Señor les tenía que dar un lugarcito? ¿Usted cree que el Señor le dio un lugarcito para hacer algo a ellos? ¿Qué les dijo el Señor? ¿Id por dónde? Por todo el mundo. ¿Qué lugarcito ni lugarcito? ¿Me siguen lo que le digo, no? Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 14 años, yo iba a la secundaria, y el Señor me había tocado la vida. Entonces, ¿qué hacía yo? En vez de irme en colectivo, me iba caminando. ¿Y qué hacía en el camino? Con un atado de folletos. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Ajá. Dios te ama. ¿No? Dios te ama. Y la persona quería pasar, yo no los dejaba pasar. Dios te ama. ¿No? Y paraba un auto ahí, le tiraba un folleto por la... ¿Qué es eso? Dios te ama. ¿Ah? Yo salía como un loco a predicar. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Llegaba a la escuela, ¿sí? Y en la escuela nos descubrimos. ¿Vieron ustedes que los hermanos evangélicos en la escuela tampoco se rebelan? ¿No? ¿Vieron ustedes, no? ¿Es así o no? Los hermanos evangélicos no se rebelan en la escuela evangélica porque, ¿no? ¿Qué es lo que le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? Al bullying, ¿sí? Porque el bullying existe de antes, ¿ah? No es de ahora. Ahora le llamaron bullying, pero siempre hubo bullying, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba en la escuela? Descubrimos que había uno que era dos que estaban en años superiores al mío, ¿sí? Y empezamos a qué? Y yo nos descubrí porque yo estaba evangelizando y evangelizaba a uno, me descubrieron, dijeron, Moisés, nosotros también somos cristianos. Le digo, qué bien, entonces podemos evangelizar juntos. Sí, es lo que queremos, evangelizar. Así que así empezamos a evangelizar a nuestros compañeros. ¿Qué utilizábamos? El recreo. Yo antes el recreo lo usaba solo para jugar al fútbol. Bueno, yo siempre les he contado a ustedes, yo he sido un fanático del fútbol, por eso no me gusta el fútbol excesivamente. No juego al fútbol, no hago muchas cosas porque yo fui un fanático del fútbol. Entonces, yo lo único que quería era ir a jugar al fútbol. Así que cuando la profesora se descuidaba, ¿a dónde me iba? Me iba a jugar al fútbol con los demás. Y si había clase de gimnasia y jugaban al fútbol, yo me iba ahí, me vestía y me metía ahí entre medio y dejaba la clase, ¿no? Por supuesto que siempre me retaban, siempre me llamaban la atención. Pero cuando empecé a evangelizar y a ayudar a la gente, ayudábamos y empezamos a trabajar en la escuela. Y nos juntábamos en los recreos. Al principio teníamos 4, 5, de repente empezamos a hacer 20, 25 alrededor. ¿Sí? Ya tuvimos que pedirle permiso al director para hacer una reunión, ¿sí? De evangelización, ¿sí? En la escuela. Y después de eso terminamos pasando películas
pasamos orando por no sabíamos ni cómo se hacía esto. Me acuerdo que un día pasamos una película y entonces uno de los chicos dice, ¿qué vamos a hacer al final cuando termine la película? ¿Y qué es lo que sabe? Y yo he visto que hay que hacer aceptar a Cristo a la gente. ¿Y quién lo hace? No sé, yo nunca lo hice, yo tampoco, no sé cómo se hace eso. Así que hicimos la película y estaban todos los chicos, se quedaron después de la película. Y habla vos, yo tampoco, no sé qué hablar. Así que uno subió, me acuerdo que uno de los amigos subió y dice, con timidez, dice, ¿alguno de ustedes quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Todos pasaron adelante. No sé si es una locura. Usted dirá, ahora, ¿cómo se hace eso? Con capacidad, con inteligencia. No se hace así, ¿me entiende? Se hace con nuestra cobardía, porque todos nosotros nos temblaba la pera y no me salían las palabras y no nos sale esto, no nos sale lo otro. Pero ahí es donde Dios opera y se glorifica. Así que esta mañana, sí, vamos a hacer algo esta mañana. Vamos a decirle al Señor, Señor, no soy valiente, ¿sí? No soy una persona que tiene coraje, ¿sí? Pero quiero una cosa, Señor. Yo quiero creer. Y yo quiero, Señor, enfrentarme a mis debilidades, a mis situaciones difíciles. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Una de las cosas más graciosas de este pasaje, a mí me causa gracia, es esta. Porque todos los otros estaban atemorizados, tenían miedo, no sabían cómo hacerlo, no sabían bien qué iban a hacer. Y el Señor sube a los cielos y se sienta a la derecha del Padre. Es gracioso. Y usted se tiene que enfrentar con la prédica. Y Él se va a sentar a la derecha del Padre. Así que esto es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Él está sentado a la derecha del Padre y yo soy el siervo. Yo soy el que hago la tarea. Hasta que no entendemos eso, ¿sí? Siempre vamos a pensar que el lugar que nos ha tocado no es el mejor lugar. Hay hermanos que piensan que el mejor lugar es el de ser pastor. No, el mejor lugar es de ser un hermano que trabaja para el Señor. Ese es el mejor lugar, porque usted puede hacer lo que se le cante. Se puede levantar a las 3 de la mañana a orar, se puede levantar a las 5 de la mañana a orar, puede evangelizar todo el barrio, puede evangelizar para acá. No tiene que andar preparando nada, no tiene que organizar nada, no tiene planes administrativos, no tiene que pensar al futuro, no tiene que viajar a Tucumán, no tiene que viajar a Ushuaia, no tiene que ir para acá. Lo único que tiene que hacer es alcanzar a la gente para Cristo. Y eso es impagable. Yo a veces le he dicho a Silvia, yo dejaría todo solo para salir a evangelizar, porque eso es impagable. Impagable. Cuando usted ve a alguien venir a Cristo, ¿no? Y usted ve que esa persona se entrega y el Señor eso es impagable. ¿Me entiende? Eso es hacer algo en el cielo. ¿Quién hace eso en el cielo? La gente que lleva gente a Cristo. ¿Entiende? Ellos salieron, dice, y predicaron en todas partes. Fíjense ustedes, ellos salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. O sea, ¿quién los ayudaba a ellos? El Señor. ¿O ellos ayudaban al Señor? El Señor nos ayudaba. Y esa es la clave de todo esto, que el Señor es el que nos ayuda. ¿Cuándo nos ayuda el Señor? Cuando hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Y qué nos ha mandado a hacer? A predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio. ¿Y con qué va a seguir? ¿Con qué cosa van a seguir una vez que predicamos el Evangelio? Con las señales. ¿Qué señales? Echar fuera a los demonios. ¿Qué señales? Sanar a los enfermos. ¿Qué señales? Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Sí? Tomarán en las manos serpientes. ¿Sí? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Pero cuándo va a pasar eso? Hermanos, yo creo que nosotros no hemos entendido el mensaje del Evangelio.
Nosotros seguimos pensando que tiene que haber una Kathryn Kuhlman, y no estoy en contra, al contrario, valoro lo que ellos han hecho. Un Benny Hinn, bárbaro. No sé, un Lee Cho-suk, Paul Chong-hee-cho y todo lo que ustedes quieran, y no sé, hay otros por ahí que no me acuerdo, no los conozco a todos. Un Morris Cerulo y no sé cuánto más. Y yo valoro eso, gracias a Dios. Pero no es lo que dice acá. Ahí está la hermana Silvia Abadí. Le rompió los ídolos. ¿Qué es ella para ustedes? A ver, díganme ustedes, ¿qué es la hermana Silvia para ustedes? Un Gedeón. Y Gedeón era un cobarde. ¿Me entiende, no? ¿Qué la hermana Silvia usted cree que hizo eso diciendo, sí, yo soy una valiente? No, lo único que ella sabía es que eso estaba mal. Y no importa cuánto temblara, y si la amenazaban, ella sabía que estaba mal. Y ella sabía que lo iba a reventar al ídolo. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba mal y eso no podía estar en su casa. Era así de fácil. No sé si me entiende. ¿Entiende? Nosotros pensamos que la gente es valiente, por eso hace las cosas. Yo soy el cobarde número 1. Yo siempre le he dicho y le he contado, mi cobardía viene de la niñez. Mi cobardía es de cuando era chico. Me acuerdo cuando yo tenía que enfrentarme a un examen o alguna cosa. Yo me escondía debajo de la mesa y mi mamá me tenía que tironear. Y a veces ya estaba cansada de tironearme porque yo me agarraba de las patas de la mesa para no salirme, porque yo decía que yo no podía y que nunca iba a poder. ¿Me entiende? O sea, los cobardes son los que Dios quiere llamar para hacer algo grande. Pero esta mañana es como que tenemos que mirar y decir, Señor, de verdad, esto opera maravillosamente conmigo. El Evangelio encaja conmigo. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada. Pero si tú vas conmigo, yo voy a hacer lo que tú dices. Y si tú vas conmigo van a producirse cosas preciosas, maravillosas. Ayúdame, ven conmigo. ¿A quién ayuda el Señor? Al que va. ¿Me entiende? ¿A quién le da las señales? Al que va. ¿A quién lo protege? Al que lo hace. Y así comienza esta gran tarea. Así comienza esta gran tarea. Creo que ya les he contado varias historias de mis comienzos, ¿sí? De cómo yo también he tenido un temor terrible. Yo me acuerdo la primera vez que yo tuve que enfrentar a una persona con problemas demoníacos solo. Yo me acuerdo que yo estaba orando en la iglesia, en la oficina de la iglesia, la primera iglesia que pastoreamos. Y con esto termino. Y vino una persona, una hermana de la iglesia, y me dice, mire, dice, pastor, dice, acá traje a mi hermana, dice que tiene un problema, dice, se está secando. Y yo la miré, y estaba totalmente adelgazada. Dice, ella pesaba, no sé, muchos kilos y está adelgazando. Le hicieron una brujería, dice. Y ya la llevamos al pastor tal, al pastor tal, al pastor tal y al pastor tal. Todos hombres que yo conocía destacados de Dios. Le dije, hermana, le digo, qué bien, le digo, mire, qué bueno, vamos a ver. Sí, acá la dejo, pastor, usted se arregle, yo voy a hacer mis cosas ahí. Empecé a transpirar, a tener un miedo y empecé a pensar, digo, ¿cómo corro? ¿Para dónde tengo que correr? Así que lo que hice fue, con un salón un poco más pequeño que este, abrí la puerta de la iglesia de adelante, de par en par. ¿No? Y le dije, hermana, vamos a la iglesia. No, por cualquier cosa. Así que ahí comenzó mi temblequeo. Temblaba de miedo porque nunca había enfrentado a una persona con espíritus inmundos, ¿sí? Y si me dijeron que le habían hecho una brujería y estaba adelgazando, seguro que era una brujería, pero yo no sabía cómo lo íbamos a resolver. Así que le digo, mire,
usted se ha entregado a Cristo. No, dice, bueno, vamos a orar, Señor. Bueno, le hice entregarse a Cristo. Y ahora vamos a orar yo voy a orar por usted. Cuando dije yo voy a orar por usted, tenía un miedo. Ustedes no saben el miedo que tenía. En cualquier momento empiezan los gritos y esto me agarra del cuello y yo voy a tener que salir corriendo. Había hecho todos los planes, ya tenía todo abierto. Así que oro por ella así. Digo, Señor, en el nombre de Jesucristo, suavecito, cosa que no se asustara el demonio. Y digo, Señor, en tu nombre. Y cuando le digo así, la señora se pone dura como una tabla, lo que yo temía. ¡Ah! Digo, me hago así a un lado y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mientras pensaba, ¿qué hago? La señora se cae al piso, se golpea la cabeza, así, ¡pum! ¡Ay, Señor! Digo, encima ahora se golpeó la cabeza. ¡Ay! No, y la señora empieza los gritos, ahora empezó a gritar. Dice, uy, en cualquier momento se levanta y me empieza a perseguir. Y así, yo estaba así pensando y decía, Señor, ¿cómo la ayudo? ¿Cómo la ayudo a esta señora? No puedo, Señor, no sé qué hacer. Y la señora de repente empezó a dar unos gritos, unos alaridos. ¡Ah! Y no sé de dónde, porque no me pregunte cómo, de pronto me vino como una fuerza, porque yo lo explico así, me vino una fuerza. Y dije, ahora, en el nombre de Jesucristo, te vas fuera de acá, fuera, fuera. Y empecé a los gritos, a los locos, dale, fuera, fuera. La señora decía, de repente se tranquilizó, levantó los brazos y empezó a decir, Señor, te alabo, aleluya, pastor, me dice, los brazos me están doliendo, pero dice, es como que hubiera tenido grillos acá en mis brazos, en mis piernas. Oh, Señor, y empezó a alabar a Dios. No sé cuánto rato estuvo alabando a Dios, yo sorprendido, mirando cómo había ocurrido eso, de dónde había salido. ¿Entiende lo que le digo? O sea, no es de valiente esto. No es de valiente, es de gente que hace lo que tiene que hacer. Y cuando usted hace lo que tiene que hacer, ¿qué va a pasar? Las señales le van a seguir. Me acuerdo de esa señora. Después, como a los 4 años, nosotros nos fuimos de esa iglesia y como a los 4 años volvimos a la iglesia. Inmediatamente vino una persona a saludarnos. Dice, pastor, quiero decirle algo. Mi hermana sigue bien. Sigue bien. Y después volvimos otra vez. Y le dice, ¿sabe usted, pastor? Sigue viva y está re bien. O sea, la liberación fue por siempre. Aleluya. Hay cosas que usted no sabe que puede hacer. Y usted, yo sé de lo que está preocupado. ¿De qué está preocupado hoy? Preocupado de los problemas sexuales, preocupado del problema matrimonial, preocupado de la plata, preocupado de que las cosas no alcanzan, preocupado de que el negocio no anda, preocupado del dolor, preocupado de la abuelita que no sé qué le pasa, preocupado de no sé qué le duele, tiene un dolor en la cabeza acá. Esta mañana yo quiero decirle algo. Tómese del Señor y mírelo hoy. No le pido que deje de ser cobarde, porque tal vez nunca lo deje de ser, y eso es poco importante. Lo que usted tiene que entender hoy es que el Señor te eligió, te llamó y te va a usar. Y si no te dejas usar, ya vas a ver cómo lo hace el Señor. Te la va a seguir, te va a perseguir. Porque el Señor, somos del Señor, pertenecemos a Él. Nadie nos puede apartar de Él, nada ni nadie nos va a apartar de su propósito. Así que esta mañana, por favor, ponte en pie esta mañana. Debilidad, negación, incredulidad, desmayarse. No son razones que el Señor considera para hacer lo que se nos manda, ya que finalmente el que está haciendo es Él y no nosotros con nuestros estados anímicos y de creencia. Él dijo y Él hará. Él dijo y Él hará. La iglesia no va a caerse, no se va a exterminar. Todo lo que han dicho que Dios está muerto, desde Nietzsche, desde los filósofos, desde los sociólogos, desde los psicólogos, todo lo que han dicho que el hombre tiene que ponerse los pantalones largos para apartarse de Dios,
no va a ocurrir. La iglesia va a vencer porque Él está sentado a la derecha del Padre. Así que esta mañana, si eres débil, si has fracasado, si dijiste yo no puedo, esta es mi condición, esta mañana rendí tu corazón nada más. Decirle, Señor, acá estoy. No sé qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, pero acá estoy. Acá estamos, Padre. Decirle al Señor. Decirle al Señor. Acá estamos, Padre. No sé hacer, no sé cómo hacer, no sé cómo predicar, no sé cómo enseñar, no sé cómo hablar el Evangelio. No sé, Señor. Señor, no sé cómo proyectar, no sé cómo avanzar, pero esta mañana yo sé algo, que tú eres el que lo haces. Acá está, Señor. Este hombre, este pastor que está hablando aquí, decirle al Señor, este hombre, este pastor que está hablando aquí, él dice que tú lo haces. Así que si es verdad, Señor, hazlo en mí. Hazlo en mí. Hazlo en mí, Señor. Hazlo en mí, Señor. Esta mañana, Padre, hemos tenido testimonios, Señor, de personas que no son valientes, sino, Señor, personas incluso que siempre se dejaron aplastar, pero en este día han dado testimonio de que cuando ellos ven algo y cuando ellos hablan en tu nombre, cuando ellos predican en tu nombre, y yo sé, Padre mío, que esta mañana tú vas a empezar a utilizar a Silvia Abadía en una forma extraordinaria, porque ella se va a atrever a grandes cosas, Señor, se va a atrever porque son tuyas las cosas, porque es tuyo el poder. Señor, acá hay hermanos y hermanas, Padre mío, Señor, que tienen dones proféticos, que tienen dones de evangelistas, que tienen dones preciosos. Son personas valiosas, preciosas delante de tu trono. Padre, acá hay hermanos que tocan, hermanos, Señor, ahí está Josué, Padre mío, Señor, Dios mío, Josué, Señor, con vergüenzas, con temores. Ahí está, Señor, Jennifer, con vergüenzas, con temores, con cosas profundas, Padre mío, Señor. Pero tú, Señor, la has mirado, tú los has mirado. Ahí están delante tuyo, Señor. Están delante de tu presencia ahora, Señor. Tú los has mirado. Mira, Señor, han perdido muchas cosas. Mira, acá hay hermanos esta mañana que están desanimados. Ellos han dicho, no pude hacer esto en la vida, no pude tener esto en la vida, no pude construir esto en la vida, estoy desanimado, estoy desalentado. Señor, cada vez que intento, todo fracasa. Pero esta mañana, Señor, tú estás con nosotros y tú nos estás mostrando algo, que no vamos a fracasar, no vamos a fracasar, porque tú eres nuestro Dios, el Dios fuerte, el Dios grande, tú eres nuestro Dios. Nosotros, Señor, vamos a utilizar nuestro lugar de siervos y de siervas tuyos. Aquí estamos. Utiliza tu lugar de siervo esta mañana. No te vayas de este lugar, no te vayas. No te vayas todavía. No te vayas de este lugar. Mira, esta mañana van a pasar cosas en tu vida. Aleluya. Pero no van a ocurrir hasta que tú no le metas la espada a alguien. No van a pasar hasta que tú no le metas la espada a alguien. Entonces la espada se te va a meter a vos. Acordate de esto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso no es para vos. Eso es para que vos lo hagas con alguien. Esta mañana tenés que meter la espada en alguien. Porque entonces tu alma y tu espíritu van a vivir. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si está delante de Él, está en la presencia de Él.
Acá hay algo que el Señor está haciendo. Hoy, toda la mañana el Señor estuvo haciendo algo. Aleluya. Aleluya. Toda la mañana el Señor estuvo haciendo algo, esperando este momento. Este momento donde nos vamos a tomar de su palabra y las cosas van a pasar. Aleluya. Aleluya, Señor. El Señor está esperando algo esta mañana aquí. El Señor está esperando algo determinante, algo que te determines. Aleluya. No importa si estamos temblando, tal vez tiemblas esta mañana y dices, ay, que no me llamen a mí, que no me llamen a mí. Ay, que no me digan a mí, que no me digan a mí. Pero tú eres esa persona. Aleluya. Tú eres esa persona. Algo va a cambiar esta mañana completamente en tu vida. Así como dice la palabra que Saúl fue mudado en otro hombre. Algo va a pasar en tu vida esta mañana. Aleluya. Algo va a pasar en tu vida esta mañana. Algo va a ser transformado. Tú eres ese cobarde. Tú eres esa persona llena de temor, de temblores. Tiemblas. Y Señor, yo no puedo. Yo no soy. Yo no quiero porque no me gusta enfrentarme a la gente, no me gusta hablar con la gente. No quiero porque yo no puedo, yo no soy ese hombre, yo no soy capaz. Bueno, es justamente tú eres ese hombre. Es que tú eres ese hombre. Es que tú eres ese hombre. El Señor está viniendo a tu encuentro esta mañana. Aleluya, aleluya. 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 Tú eres esa mujer. Tú dices, Señor, yo tengo demasiados problemas. Tú sabes que yo no puedo porque mi esposo, porque mis hijos, porque la situación económica financiera, porque la casa, porque el hogar, porque tú ves cómo está todo. ¿Cómo? Bueno, tú eres esa mujer. Tú eres esa mujer. Tú eres esa mujer. Sí, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.